del orden transformador, con enfoque transformador, porque nos va a permitir vigilar política pública, porque nos va a permitir cambiar prácticas culturales, sobre todo prácticas culturales orientadas a legitimar la violencia como una de las formas de resolver conflictos en nuestro país, ¿no? A cambiar una serie, mejor dicho, realmente es donde vamos a apuntar a tener un trabajo y un papel como psicólogos, pero también con nuestros otros colegas de las áreas sociales, a tener un trabajo integral, efectivo, que tenga un efecto transformador. Quería decir básicamente eso. Antes de darle al público, entonces Ángela María me dijo que quería hacer una breve atención, y entonces para que preparen la... Sí, sumamente breve. Lo primero que quería señalar de todas maneras es que me parece que en todo caso el acompañamiento psicosocial puede incluir terapia, o sea, y debe incluir, digamos, la capacidad para hacer conversaciones terapéuticas, aunque no es lo único ni muchísimo menos, y es muy importante señalar que no toda víctima del conflicto armado requiere terapia. Eso es una cosa súper importante, o sea, partimos de esa. Y lo otro que quería señalar, que también ya es puro polémico, ya no consenso, es quiénes son víctimas. O sea, bueno, en primer lugar, que en todo caso los psicólogos en estos contextos jurídicos nos movemos en una tensión entre el reconocimiento de la víctima como aquella persona que tiene derecho a la reparación y a la restitución de sus derechos vulnerados, pero por otro lado, cómo conducirla o acompañarla a que se pueda narrar como sobreviviente, que es uno de nuestras paradojas propias de nuestra disciplina, porque a nosotros como psicólogos no estamos para simplemente absolutizar la noción de víctima, como ya se nos ha señalado. Y por otro lado, me parece muy importante el hecho de que la pregunta de quiénes son víctimas, aquí sí yo voy a señalar a los actores armados, y voy a apelar a un planteamiento de Iván Orozco, en el sentido de que una cosa es la condición de víctima cuando se trata de naciones o sociedades que están en tránsito de dictaduras a democracias, o sea, ese proceso de tránsito político, a cuando se trata de conflictos internos. Lo que Iván Orozco señala es las desventajas conceptuales y políticas de absolutizar la condición de víctima y la condición de perpetrador. En situaciones de conflicto interno, él dice, esos roles se desdibujan y hay de lo uno y de lo otro en cada posición, en cada posicionamiento. Esto conduce a que realmente, y yo que también he trabajado con actores armados, en este caso actores de policías y soldados secuestrados y liberados y sus familias, uno puede decir que estas personas también son víctimas. ¿Listo? Entonces... Es muy polémico. Sí, pero... la primera pregunta... Por allá. Buenas noches. Yo creo que este es uno de los temas que más polémica puede presentar, no solamente entre los psicólogos, sino a nivel también del mismo país. Y con respecto ya a lo que nos convoca aquí como psicólogos, tengo una gran pregunta y una gran inquietud, y es el posicionamiento que tenemos como psicólogos frente a las problemáticas mismas del conflicto armado en nuestro país. Y no solamente del conflicto armado, sino el conflicto en general. Porque no solamente podemos hablar de conflicto armado, existen muchísimos otros conflictos que indudablemente también requieren de esos procesos, yo no sé ya si denominarlos o no, como intervención. ¿Qué es lo que estamos entendiendo entonces por intervención? ¿Cuál es nuestro posicionamiento teórico, epistemológico? ¿Cuál es nuestro compromiso y nuestro posicionamiento político y estético y ético con respecto a lo que consideramos y lo que sabemos que es el mismo conflicto? ¿Cuál es el pronunciamiento de la psicología con respecto a eso? ¿Por qué la psicología le teme tanto a la palabra política? No se trata indudablemente de crear la guerrilla científica, ni mucho menos, indudablemente, ¿sí? Pero es que pensamos que política sencillamente es tomar partido, bien sea a favor de unos u otros victimarios o no victimarios. ¿Qué estamos entendiendo? ¿Cuál es el tipo de formación que estamos recibiendo en nuestras universidades
¿Qué tanto conocemos verdaderamente de nuestra historia, de todos nuestros conflictos? Sencillamente sabemos unas técnicas y eso es lo que vamos a aplicar. Podríamos decir que verdaderamente somos psicólogos o somos tecnólogos. Si hay intervención a nivel de crear conciencia social y sensibilización frente a una situación de indignación que parece ya como un hecho normal, la violencia en el país. Y otra pues cuestionamiento que tengo es si se ha trabajado un poquito la resiliencia, que ya pues he leído un poco sobre esto en intervención que se ha hecho en Uruguay a nivel de nuestro país. ¿Me dan su nombre? Claudia María Mesa. Claudia. Buenas noches, mi nombre es Liz Herrera, yo soy funcionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por supuesto allí recepcionamos todo tipo de familias. Frente a eso se encuentra uno como funcionario público limitado frente a muchas cosas que se pudieran realizar. Como psicólogos, como gremio, ¿cómo podemos actuar? Porque a veces uno dice, bueno, este es el ideal, estos son los protocolos, esto sería lo perfecto hacer, pero el día a día hace que el psicólogo se flexibilice un montón y tenga que hacer mil cosas. Entonces, ¿cómo el Colegio Colombiano de Psicólogos, como psicólogos agremiados, podemos aportar para ese día a día de un psicólogo promedio? Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es María Fernanda Escobar. Yo trabajo con el que se llama Frodes, somos a nivel nacional, soy consultora del tema de género y también coordinadora de proyectos. Y me quedaron como dos dudas. Yo soy politóloga, yo soy psicóloga, pero trabajamos mucho el tema de atención psicosocial porque trabajamos con víctimas. Y primero es encontrar algunos puntos de encuentro con la doctora Ángela en cuanto a la definición de patologías, que ha sido siempre como nuestra pelea. Desde las víctimas hemos pasado también, yo no soy víctima, pero trabajo con víctimas, que muchas veces la intervención en realidad traumatiza. O sea, le dice usted tiene un trauma. Entonces también ahí mi pregunta base a eso. Es como también ustedes cómo se han planteado un papel crítico desde su labor de psicólogos en la intervención psicosocial, porque ¿qué pasa? Ahorita la intervención psicosocial es un concepto súper amplio. Yo difiero profundamente acerca de su posición con el pasivo. En la ley se ve muy bien, en la página de internet se ve muy bien, pero en la ejecución todavía no hemos podido saber cuál va a ser la posición y cuál van a ser en realidad como las metodologías de atención e intervención a víctimas. Y tampoco hay un enfoque diferencial claro. También quería preguntarles eso, ¿no? ¿Cómo ven ustedes la atención psicosocial con enfoque diferencial de mujeres, afroindígenas, etario? Porque también eso tiene una cantidad de elementos que diferencian la manera de intervenir, de acompañar y además también de modular y hacer metodologías en ese sentido. Y ahora, la última pregunta, que va todo pues como para cerrar, es los psicólogos desde su labor y desde el enfoque de atención psicosocial, ¿cuál va a ser la posición crítica? O sea, ¿cuál es la posición crítica? ¿Se va a hacer una intervención, una atención psicosocial a víctimas desde un enfoque urbano académico o con las víctimas? Porque lo que yo he visto acá, y es una crítica y una pregunta que tengo, es atención psicosocial desde el modelo político y económico del Estado que está diseñando las políticas públicas, más no una intervención o acompañamiento psicosocial desde las víctimas con enfoque étnico, con enfoque de género. Entonces, como que yo quisiera saber cuál es el punto crítico de ustedes, si va a ser una intervención psicosocial para que las personas se integren de manera adecuada a un sistema político y económico urbano, tal vez es el que los está traumatizando, o si la intervención también es a la reparación. Porque lo que yo he visto, por ejemplo, de la unidad de víctimas es que la atención psicosocial es la cereza del pastel, pero es que no es el pastel. Y no podemos hacer ese cambiar la cereza por el pastel. Porque aquí se han hecho una serie de observaciones que tienen que ver con el papel del Estado y cómo se juega el Estado en este asunto, y aun cuando tú dijiste, mira, tenemos un problema porque también la sociedad nos mira con desconfianza, porque evidentemente el Estado ha tenido que ver con la guerra. Y yo sigo preguntándome en algún momento, ojalá no extra micrófono, si ustedes dos o los dos equipos de las dos entidades en algún momento se van a sentar a conversar, y que sería muy interesante ese diálogo
hacerlo más claro, sistemático y explícito, y después ese diálogo, no sé si también con las universidades y las organizaciones no gubernamentales sea supremamente importante de hacer por todo. Eso quiere decir que vamos a renunciar a tener unas conclusiones generales al final del evento. Seguramente la iniciativa de Alejandro se pueda convertir en sistematizar algo que podamos enviar y colocar en el colegio en relación con esta conversación que se hace aquí, que puede ser interesante, que entre en la página del colegio, en algún lugar se encuentren algunas de los elementos centrales de la discusión, ¿no? Lo digo porque a veces uno llega con la expectativa de salir con respuestas, más ahora con ese 70-40 que vimos. ¿Listo? Entonces... Bueno, yo voy a intentar cómo construir una respuesta a esas casi 4 o 5 preguntas. Yo quiero hablarlo un poco desde la experiencia que tuve cuando ingresé a la unidad para las víctimas, y es como el cuestionamiento tan grande desde mi profesión, desde la psicología y desde el rol del Estado, cómo iba a entrar a acompañar a las víctimas, a las comunidades en esa representación del sufrimiento. Yo era muy escéptica porque evidentemente el gran reto por lo menos del papel del Estado, es poder articular acciones con enfoque psicosocial en el que se reconozcan esas experiencias que ya las organizaciones no gubernamentales, las mismas comunidades han construido, porque estamos hablando de un conflicto armado de muchos años y es imposible que lleguemos a un escenario vacío donde no ha pasado nada. Han pasado muchísimas cosas. Entonces, como Estado, comunidad, hemos intentado acompañar a las comunidades y a las víctimas desde el respeto que tenemos por esas experiencias que ellos han gestionado. O sea, y ahí un poco con el tema de la resiliencia, sabemos que las víctimas son más que sufrimiento, que las víctimas tienen unos recursos de afrontamiento psicológicos, sociales, culturales impresionantes. Entonces, por lo menos desde el equipo psicosocial hemos intentado trabajar con una noción que Ángela ya la citaba, y es la noción y la construcción de sobreviviente. Muchas víctimas dicen, no, yo no soy un sobreviviente, usted no, soy otra cosa, pero lo que hemos intentado es empezar a resignificar y a generar un proceso de transformación del discurso de lo que significa ser víctima, porque tradicionalmente se ha concebido víctima como la persona que no tiene recursos de afrontamiento, el que tiene el estigma de los daños, además el desplazado, que eso tiene también una serie de imaginarios sociales. Y entonces, cuando en los diferentes escenarios, y por lo menos en uno que yo agencio, que es la estrategia de recuperación emocional a nivel individual, empezamos en un proceso reflexivo de conversación, porque ante todo la atención es una construcción social, que las personas empiecen a entender que la víctima como ser víctima como categoría jurídica me hace un participante en la exigencia de mis derechos, pero también me hace entender que soy víctima, soy madre, soy padre, soy hijo, y con eso hemos intentado jugar, pues por lo menos desde el equipo psicosocial. A partir de eso hemos construido 5 premisas que nos han ayudado a entender cómo no es la hegemonía tampoco del rol del psicólogo. Premisas como si, producto de las violaciones de los derechos humanos, hay sufrimiento.